Bueno, pues para hablar de la mujer y el trabajo deberíamos contextualizar un poco y adentrarnos en lo que sería el siglo XVIII, que es un periodo de grandes transformaciones en Europa occidental y, por ejemplo, Inglaterra es quien se abre camino hacia esa revolución industrial, donde se produce un cambio en el motor económico de la sociedad, donde la industria pasa a ser ese centro. Pero es cierto que este cambio no se debe entender como un cambio brusco, sino como un largo proceso de transformaciones económicas, culturales, políticas, en las que ese proceso de cambio es diferente según en los países en los que nos encontremos y es un proceso dentro de diferentes periodos de tiempo. No es un cambio brusco de la noche a la mañana en el que la industria aparece como el nuevo modelo económico, ¿no?, por el que se rigen las sociedades. Aunque bueno, es cierto que esa industria pasa a ser el centro económico, la agricultura, por ejemplo, también sufre un cambio, sobre todo a nivel tecnológico, que provoca un mayor rendimiento de la tierra del que se puede sacar mayor beneficio económico. Y bueno, también hay que tener en cuenta que se aceleran de manera muy notoria unas innovaciones tecnológicas que se expanden a todos los ámbitos, ¿no? Es decir, se produce un cambio, una evolución en lo que son los transportes, en las vías de comunicación, y todo eso conlleva a que, al servicio un poco de la industria, se generen y se potencien esas ciudades donde alrededor de esas fábricas se condense y se congregue a la nueva clase trabajadora emergente en esa época, ¿no? Con el desarrollo de las fábricas también es interesante señalar ese nuevo modelo organizativo del trabajo, ¿no?, en el que el más conocido es el trabajo en cadena, ¿no?, donde se produce una mayor especialización del trabajo y una mayor intensificación del modelo. Y bueno, todo esto conlleva pues, a ese crecimiento de la clase trabajadora, donde elaboran o donde se produce esa conciencia común de clase trabajadora frente a esa explotación de la burguesía, ¿no? Digamos que esa clase trabajadora se rige a través de la relación con la clase burguesa explotadora de la clase trabajadora al tener la burguesía los medios de producción. Y bueno, esto lo dice muy bien explicado Horsban, que dice: los obreros fueron empujados hacia una conciencia común, no solo por la polarización de la sociedad, sino por un estilo de vida conjunto basado en esa explotación, ¿no? Digamos que sería el resumen de la relación entre la clase trabajadora y la clase burguesa. Entonces, claro, dentro de esta nueva industrialización se produce lo que se denomina como la división sexual del trabajo. Y esa división sexual del trabajo viene legitimada por ese ideario burgués nacido de la Ilustración y del Romanticismo, en el que dictamina la diferencia entre el hombre y la mujer, asociando el género masculino a la razón y por tanto a la independencia, y a la mujer a lo pasional, a lo emotivo y por tanto a lo dependiente de la razón, que sería el hombre. Claro, entendemos el género como un constructo social, ¿no?, basado en ese discurso que justifica, por la definición de pasión, razón, ligado a cada género, una situación desfavorable para las mujeres en todas las esferas de la vida, tanto en el ámbito privado como en el público, que sería en el centro de trabajo, ¿no? Claro, este ideario sobre la distinción de género, consolidado en este periodo de la Ilustración y de la Revolución Industrial, viene legitimado por diferentes discursos, como por ejemplo discursos de grandes referentes de la Ilustración, como puede ser Rousseau, que era un claro defensor de la diferenciación en la educación de niños y niñas, porque entiende que no tienen un mismo futuro y un mismo objetivo para el Estado. Y bueno, ese discurso patriarcal
reducía que las mujeres fueran relegadas al ámbito privado, y es una de las razones por las que se dificultaba la entrada a las mujeres a esa esfera pública, sobre todo en parte por parte de los trabajadores, de los mismos trabajadores de las fábricas. Hay que entender que esa división sexual del trabajo se basa en hechos objetivos, o para lo que estas personas eran hechos objetivos, y el discurso del sentido común, ¿no? Es decir, basándose en la propia naturaleza, ¿no? Si una mujer, o sea, si la mujer es débil y es pasional y es emotiva y no se rige por la razón, tiene sentido que el hombre tenga un salario mayor, puesto que él sí que obtiene la razón y es el capacitado para mantener económicamente al núcleo familiar. Entonces, digamos que se basa un poco en ese discurso, ¿no? También se basan en la propia naturaleza y en la propia capacidad reproductiva de las mujeres, y entienden que si la mujer accede al trabajo y a pasar a ser una trabajadora asalariada, el hecho de acceder y relacionarse con otros hombres y desarrollar los mismos trabajos podrían pervertir su capacidad de procreación. Claro, estas creencias y estos mitos sirvieron para, de alguna manera, institucionar esa desigualdad laboral, aunque desde luego afectase a todos los ámbitos de la vida. Pero es cierto que la mujer trabajadora, la figura de la mujer trabajadora, no nace en el siglo XIX con el pleno desarrollo de la revolución industrial. Las mujeres trabajadoras vienen de muchos años atrás, realizaban tareas dentro del hogar, pero tareas que podrían ser beneficiosas de alguna manera para el Estado, ¿no? Que la clase burguesa pudiera sacar un beneficio económico de las tareas que realizaban estas mujeres ya en su casa. Por ejemplo, podría ser moldear velas o tejer la ropa para sus hijos. De alguna manera son tejedoras y tejen ropa que luego el Estado va a poder sacar un beneficio llevándolas a las fábricas para hacer una mayor producción y sacar un beneficio económico. Es verdad que esa división sexual del trabajo no solo se produce una vez ya dentro de las fábricas, sino antes de esa industrialización. Es decir, si las mujeres son hilanderas, los hombres también podrían dedicarse al sector textil, pero no en la misma posición que las mujeres. O sea, si la mujer es hilandera, el hombre no va a realizar sus mismas tareas, va a realizar otras tareas con otro tipo de categoría, con un mayor salario y, por tanto, con un mayor prestigio social. Esta es la clave para entender también esa dificultad para entrar en el mundo laboral. El hecho de, si la mujer antes realizaba tareas en casa, no solo todo lo que tiene que ver con el tema de cuidado, sino pues lo que digo, moldear velas, tejer ropa y tal, la mujer estaba en casa, entonces podría realizar también las tareas asignadas, pues, o la crianza de los hijos y tal, que una vez saliera a las fábricas ya no podría estar al 100% en su casa. Por lo tanto, los obreros también entendían que era perjudicial para sí mismos el hecho de decir, bueno, ¿y entonces qué ocurre en casa, ¿no? ¿Cómo nos vamos a quedar? Y aparte, no solo por el hecho de abandonar el hogar familiar, sino también porque el hecho de que la mujer trabajara en casa y pudiera sacar un beneficio económico ayudaba a que el hombre no tuviera que marcharse largas temporadas en tareas agrícolas o lo que fuera y pudiera estar más tiempo en casa. Este contexto que digo, en un momento protoindustrial, ¿no? Antes de llegar a esa industrialización, hace que ya se vaya fraguando un poco ese ambiente hostil hacia que las mujeres entren en las fábricas. Pero es cierto que las mujeres acaban accediendo a las fábricas y nos encontramos la situación en la que van a entrar con un salario menor que los hombres. De ahí podemos extraer el análisis de que, aunque parezca un avance en los derechos de las mujeres, el hecho de decir, bueno, pues se accede al mundo laboral porque son igual capacitadas que los hombres para trabajar. Creo que eso podría ser un error, aunque es un pequeño avance, pero en el contexto el análisis más profundo que se puede sacar es que al final es el empresario
y el burgués el que se está beneficiando de ese pequeño avance de la mujer. Es decir, si el burgués tiene una fábrica y contrata a 20 trabajadoras, va a ahorrar más en los costes de la fuerza de trabajo que si contratara a 10 hombres, porque las mujeres van a cobrar menos. Entonces, al final, es un beneficio para el puro empresario. Esa situación de precariedad, tanto en condiciones como en salario que tenían las mujeres, entendiendo que los obreros hombres también tenían una situación de extrema precariedad en las fábricas, nos hace entender que las mujeres siguen siendo dependientes de los hombres, puesto que no van a poder alcanzar un nivel de independencia económica trabajando en las fábricas, y esto lleva a situaciones de total vulnerabilidad para las mujeres, puesto que como no son independientes, pero tienen que trabajar en la fábrica, en el momento en el que no tengan marido por lo que sea, pues casos de viudedad o mujeres solteras, tienen que abocarse pues, o a la prostitución o a trabajos de economía sumergida o lo que fuera, pero no tienen una situación de independencia, ¿no? Y bueno, ahí está un poco el kit de la cuestión, ¿no? El hecho de decir, las mujeres acceden al mundo laboral y se encuentran con una situación de extrema precariedad y con una oposición un poco, de sus compañeros obreros, hombres, que hacen todavía más una discriminación doble a las mujeres, ¿no? La discriminación de género, del hecho de decir no debería entrar al mundo laboral, y el hecho de decir, bueno, entro al mundo laboral y además de mujer soy clase trabajadora. Tiene esa doble opresión. Y ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Y ahí está un poco todo el debate que ha habido y sigue habiendo en torno al movimiento feminista y al feminismo y a la lucha feminista de las mujeres y tal. Para ello recogemos, creo que es importante analizar a Kollontai y a sus diferentes obras, que dice, por ejemplo, nos resulta difícil un solo hecho en la historia de la lucha de las mujeres proletarias por mejorar sus condiciones materiales, en el que el movimiento feminista, en general, haya contribuido significativamente. Cualquiera que sea lo que las mujeres proletarias hayan conseguido para mejorar sus niveles de vida, es el resultado de los esfuerzos de la clase trabajadora en general y de ellas mismas en particular. Kollontai y muchas otras feministas que tienen un rasgo más de clase señalan la importancia de la emancipación de las mujeres dentro de la clase obrera, que digamos que adquieran esa conciencia de clase que sí que se va desarrollando en lo que es el movimiento obrero internacional, puesto que es cierto que el movimiento feminista en general ha conseguido diferentes progresos y derechos para las mujeres, como por ejemplo el voto femenino, ¿no? Que digamos que viene un poco de las mujeres de clase alta y de otro tipo de realidad material de las mujeres que entran en las fábricas. Ligado a ese discurso, en lo referente a la estructura familiar paralela al trabajo en las fábricas, hay que entender que el capitalismo ha modificado esa forma de vida, ¿no? Es lo que hemos dicho antes. Aquello que se producía anteriormente dentro del ámbito del hogar, del ámbito familiar, ahora pasa a ser un trabajo remunerado, un trabajo dentro de las fábricas en el que el empresario va a sacar un beneficio. Sin embargo, hay un problema, y es que aquellas tareas que el Estado burgués no puede sacar un beneficio económico siguen siendo dentro del ámbito del hogar y siguen recayendo dentro de las mujeres. Entonces, es lo que Kollontai viene a señalar muchas veces, el hecho de decir, bueno, pero es que es verdad que las mujeres han accedido a las fábricas, tienen una situación precaria y reivindican un poco pues, esa mejora salarial y esas mejoras de las condiciones, pero es que además recae sobre la mujer trabajadora todas las tareas de cuidados que los hombres no recogen, no hacen, ¿no? Y eso es lo que se llama pues, el trabajo improductivo o trabajo reproductivo. Y esta es la gran contradicción que atraviesa el movimiento feminista, entendiendo que el movimiento feminista es un movimiento interclasista, ¿no? Como hemos dicho antes. Porque claro, las mujeres burguesas luchan por sus derechos como mujer oprimida por el patriarcado, que desde luego es real, pero si no llegan a cuestionar ese sistema capitalista que en sí les beneficia, porque una mujer de clase alta puede llegar a liderar una empresa y puede
explotar en su posición de dirección de la empresa, explotar a otras mujeres que van a estar atravesadas también por la opresión de género y por la opresión de clase. Y no solo Kollontai analiza esta situación, sino también autoras como Rosa Luxemburgo o Clara Zetkin, que Clara Zetkin tiene un análisis muy interesante que dice que no existe una cuestión femenina en abstracto, sino condicionada por un determinado sistema de producción, ¿no? Y es ahí a donde vamos, con la llegada del capitalismo, con la llegada de la industrialización, cómo esa doble opresión va cada vez cogiendo más fuerza en las mujeres. Y al final es gracias a estas mujeres, ya como Luxemburgo, Clara Zetkin o Kollontai, con sus discursos, cómo las mujeres obreras van canalizando esa lucha y van de alguna manera entrando en los sindicatos, adquiriendo esa conciencia de clase y luchar con el resto de sus compañeros hombres contra el empresario, contra el patrón, entendiendo que la máxima contradicción que tienen de vida es la contradicción de clase y no de género, a pesar de que dentro de esa contradicción de clase tengan que luchar por quitarse un poco esa opresión de género. Y eso sí que entienden, y sí que se entiende en el feminismo de clase, que se llama, esa doble lucha, ¿no? De alguna manera. O sea, sí que entienden que las mujeres necesiten espacios propios y, de hecho, al principio, en el movimiento sindical en España y en el resto de Europa, sí que se abren puertas hacia sindicatos o hacia secciones sindicales no mixtas, donde solo hay mujeres, pero poco a poco se va adquiriendo esa conciencia, tanto los hombres, porque entendiendo que no es solo una tarea de las mujeres, sino que los hombres también tienen que abrir esa puerta, que las mujeres son sus compañeras y tienen que luchar juntos contra esa opresión de clase, contra la burguesía, y poco a poco van introduciéndose en los sindicatos mayoritarios, como puede ser el caso de UGT o Comisiones Obreras aquí en España, ¿no? Sí que acceden a los sindicatos de clase, pero es de una manera muy lentamente, ¿no? O sea, de hecho, sigue habiendo dentro de los propios sindicatos secciones femeninas únicamente para las mujeres, para crear de alguna manera unos espacios seguros que señalar un poco a los compañeros obreros el hecho de decir, bueno, nosotras tenemos que luchar contra el empresario, pero dentro del movimiento obrero internacional sigue habiendo ese ideario del romanticismo y de la ilustración, de menospreciar un poco a las mujeres con esa idea del sentido común y de la naturaleza intrínseca, de que las mujeres no tienen esa misma capacidad que los hombres. Y al final, que estamos hablando de un periodo del siglo XVIII, siglo XIX, pero que se acaba alargando hasta el día de hoy, ¿no? Y cómo hoy en día sigue habiendo mujeres sindicalistas, desde luego, pero cómo sigue habiendo la necesidad de a lo mejor espacios no mixtos o dentro de los sindicatos o de diferentes partidos políticos, y cómo sigue habiendo esa opresión de género dentro de la clase trabajadora, ¿no? Y es chocante el decir, son ideas ilustradas de hace un montón de años y cómo a día de hoy perduran en el ideario colectivo, ¿no? Y entiendo que otros ponentes pues expondrán un poco ese recorrido desde el siglo XIX hasta la transición y cómo esa brecha que supuso el franquismo para retroceder un poco, digamos, a esas ideas de la Ilustración.